Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Jesús, presentándote el capítulo Más que un pastor, donde Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el tipo de relación que Cristo quiere establecer con nosotros. ¿Es Jesús nuestro pastor? ¿Y qué implica esto en nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Alguna vez cuando eras niño, no sé si te recuerdes, pero te perdiste alguna vez de tus padres, a lo mejor cuando salieron a algún lugar concurrido, no sé, algún estadio o algún centro comercial, y con las distintas distracciones que hay en esos lugares, empezaste a mirar a otros lugares, a otras personas, y perdiste de vista a tus papás, o a lo mejor al revés, siendo tú papá o mamá, alguno de tus hijos también sufrió esa misma situación de perderse dentro de la gente, dentro de la multitud de la gente, dentro del bullicio. Y sin duda que tú, siendo protagonista, niño o papá o mamá, se produce una situación de mucha angustia, de mucho temor. Y se vienen a nuestra mente muchas situaciones complejas, ¿cierto? Que alguien se lo llevó, que si lo vas a encontrar nuevamente. Y la única opción que ocurre o que se te ocurre en ese momento es empezar a llamarlo, ¿cierto? Por su nombre fuerte y pedirle ayuda a los que están por ahí cerca, dándole las características de tu hijo, o los papás dando las características, si tú te perdiste, de cómo eres físicamente, cómo estás vestido, cómo eres físicamente, para que te puedan encontrar. Bueno, sin duda es un momento muy difícil que los que somos papás, los que somos padres, nos angustia mucho, y a lo único que recurrimos en ese momento de angustia es a llamarte fuerte, o a llamarlo fuerte al hijo, para que podamos tener una respuesta de él. Y a lo mejor en algunas ocasiones hemos escuchado a lo lejos la voz de nuestro hijo, o nosotros siendo niños la voz de nuestros padres llamándonos, y la reconocemos a pesar de todo ese gran ruido, ese gran barullo que producen muchas personas conversando, caminando, hablando fuerte. Y esa voz, ¿cierto?, que resuena a lo lejos, logramos identificarla como nuestro hijo o como nuestros padres. Y eso sin duda se produce por el conocimiento, por la cercanía que tenemos con cada uno de ellos, en el caso que les estoy comentando, o de un hijo o de nuestros padres. Ya está afinado nuestro oído para escucharlo. Y cuando lo escuchamos y lo encontramos y se produce ese reencuentro entre padres e hijos, se produce un momento especial de alegría, de tranquilidad, de a lo mejor de dejar de latir nuestro corazón y nuestra respiración fuerte. Esa situación que vivimos nos pasa también muchas veces en relación de nosotros como hijos con nuestro Dios. ¿Te has sentido alguna vez alejado de Dios? ¿Has sentido la necesidad alguna vez de escuchar claramente, realmente, literalmente, la voz de Dios
en tus oídos para que a lo mejor te reoriente, para que a lo mejor te dé una respuesta, para que a lo mejor calme tu vida en alguna situación de conflicto, en alguna situación que te sientes alejado de Dios? Yo al menos sí. Yo creo que muchas veces he sentido, y lo he conversado con mi entorno de familia, sentir la necesidad de escuchar esa voz de Dios que me diga, mira, anda por este camino, toma esta decisión, lo que estás haciendo no está bien. Y muchas veces he sentido que Dios no me ha respondido. Y sentimos ese vacío y esa angustia de no tener esa voz clara, fuerte, que a lo mejor Moisés tuvo, ¿cierto? Estando ahí en el monte de Sinaí, escuchando la voz de Dios y estando cara a cara con nuestro Dios. Bueno, son situaciones que nos toca vivir como hijos de Dios, como cristianos, como hijos de aquel Dios que en algún momento ha tocado nuestro corazón, que en algún momento sentimos que nos ha hablado de alguna forma y que también en otros momentos sentimos que no nos responde. Pero tenemos esperanza, porque de quien les voy a hablar ahora es de Jesús, pero de Jesús con un nombre especial de los tantos que en esta serie hemos escuchado, hemos oído y hemos aprendido. Y yo creo que es el nombre que al menos a mí más me gusta, más lo siento acogedor, más lo siento un nombre que me abraza, un nombre que sin duda me da un consuelo y una seguridad en esta vida que cada uno estamos viviendo. Y ese nombre es Jesús, el buen pastor. Yo creo que cada uno en alguna oportunidad hemos visto a unas ovejas. Ahora en estos tiempos más actuales a lo mejor no hemos visto un pastor. Hay zonas sí, de nuestro país, de Chile, en que esa situación se da y se ve mejor. Pero la experiencia o la relación que se produce de un pastor con sus ovejas es una relación muy especial, muy estrecha, muy singular en el trato que se da de ese pastor con sus ovejas y de ese rebaño con su pastor. Es interesante ver que la primera vez que la Biblia menciona este concepto o este personaje del pastor es en el Antiguo Testamento y es en el Salmo 23, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, incluso yo creo que muchos de ustedes hasta lo han aprendido de memoria. Y este Salmo 23 parte diciendo: Jehová es mi pastor. Y quien escribe esto es un pastor, es David. Conocemos la historia de David, ¿cierto? Ahora no la vamos a contar porque estamos enfocados en este nombre especial de pastor. Pero David conocía cuál era la función o cuál es la función de un pastor. Y él sin duda que era un buen pastor. Y él entendía que el pastor siempre está preocupado de su rebaño, de sus ovejas. Por eso que él habla aquí, no está hablando de Jesús en este capítulo, en el Salmo 23, sino que está hablando de Dios. Porque dice: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, Dios es mi pastor. Y sigue describiendo cuál es la relación que él siente con ese pastor, la seguridad que le da a él de estar en relación con ese pastor, con ese Dios, con Jehová. Y sin duda que lo que él cuenta y lo que él dice en el Salmo 23, que ustedes los invito a que a lo mejor lo puedan leer con este concepto, con este sentimiento, que menciona a este pastor Dios como alguien que está preocupado de él, está preocupado de David, que está preocupado de tú
que me estás escuchando, que sienten la necesidad de tener esa cercanía con este pastor, y que yo también necesito. Y después es Jesús quien se apropia de este nombre, ¿cierto? Y él incluso se llama a sí mismo el buen pastor. Y esto aparece en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús está en esta tierra, cuando ya Jesús está con sus discípulos, no solo sus 12 discípulos, sino que con todos aquellos que lo seguían. Y él habla de este concepto de esta parábola especial del pastor con sus ovejas. Y sin duda que sus discípulos en ese momento no lo entendieron. Pero Jesús les dice que un buen pastor, él como un buen pastor, va a estar preocupado de sus discípulos, que eran en ese momento su rebaño. Qué gran parábola Jesús menciona aquí, qué gran nombre se da a sí mismo Jesús como un pastor, como un buen pastor. Y cuando él dice buen pastor, sin duda quiere decir que también no hay buenos pastores. Pero él a sí mismo se dice, yo soy el buen pastor, quien cuido a mi rebaño, quien cuido a mis discípulos. ¿Cuál es la actividad especial de un pastor? El pastor es dueño de un rebaño. Incluso Jesús por ahí dice, mira, quien tiene 100 ovejas y se le pierde una, va y al encuentro no se contenta solamente con esas 99, sino que va a buscar aquella oveja que se le ha perdido. Por lo tanto, la misión del pastor y del buen pastor, la misión de Jesús, es salvar aquellas ovejas que se han ido del rebaño. Y eso es sin duda algo especial en la función de este pastor. Quiero que leamos en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5. Y ahí vamos a encontrar un poco lo que Jesús explica de la función de este pastor. Versículo 1. Dice, ciertamente, dice Jesús, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Lo que está queriendo decir aquí Jesús es que el que es parte del rebaño de Jesús tiene que entrar por la puerta del redil. Si alguien no entre por ahí, es un bandido y es un ladrón. Es alguien que sin duda no quiere hacer el bien a este rebaño de ovejas. Versículo 2 dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El versículo 3, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Qué interesante, aquí hay una relación ya más íntima entre el pastor y las ovejas, porque las ovejas, dice, reconocen, oyen la voz de su pastor. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Es decir, sigue mencionando Jesús que esta relación del pastor es tan estrecha que las llama a cada una por su nombre, ¿cierto? Y ellas la escuchan al pastor, le obedecen y entran o salen del redil de acuerdo a lo que el pastor quiere hacer con ellas. Ahora sí, el versículo 4 dice, cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. El versículo 5, pero a un desconocido jamás lo siguen. A un desconocido, si las llaman, las ovejas no la van a seguir. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. ¿Qué nos menciona, qué nos quiere recalcar Jesús en estos versículos de Juan en el capítulo 10? Es que quienes están relacionados con el pastor
son aquellas ovejas que que conocen a su pastor, que conocen su voz. El pastor las llama por su nombre y él las saca, incluso dice, las llama de su redil, de entre todas las ovejas. A lo mejor en ese redil no solamente están sus ovejas, sino que hay ovejas de otro pastor, pero él las llama y escuchan su voz. ¿Has tenido tú la oportunidad de escuchar la voz de tu pastor, de Jesús, de este buen pastor Jesús? ¿Has sentido la necesidad, como yo decía en un principio, de escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús claramente? En este verano, en nuestras vacaciones, tuvimos la bendición de ir con la familia a un lugar campestre, muy bonito, de mucha tranquilidad, y la verdad es que uno disfruta esos lugares después de salir de la ciudad con tanto ruido, con tanto bocinazos, con tanta gente conversando, y uno necesita tener esos lugares de más tranquilidad, de más intimidad, de más silencio, para estar más cerca de Dios también y escuchar su voz más claramente. Pero nos pasó que caminando por distintos senderos, divisamos a lo lejos unas llamas. No eran ovejas en este caso, pero eran unas llamas que estaban en un corral, pastando, comiendo. Y cuando nos fuimos acercando a las rejas, a las vallas que estaban ahí separándonos de estas llamas para que ellas también no se arranquen y estuvieran en un lugar seguro, a medida que nos fuimos acercando, ellas también se empezaron a poner inquietas y se empezaron a correr un poco del lugar de donde estaban para alejarse un poco de nosotros, de estas personas extrañas para ellas. Y la verdad es que fue muy lindo verlas. Habrían sus, no sé, 30 llamas. Y estaban tranquilas, pastando, comiendo. Y de repente por el camino sentimos un ruido y se acercó un vehículo con 3 personas adentro. Y se acercaron al portón de ese lugar donde estaban las llamas y se bajó un hombre. Y cuando él se baja, las llamas pusieron atención inmediatamente y se empezaron a acercar donde él estaba, que 30 metros, 40 metros, 50 metros de donde estaba esta persona que se bajó. Él abrió la reja, entró a este lugar, a estos cercos donde estaban estas llamas, las empezó a llamar y con un silbido especial, también con su voz y con este silbido las empezó a llamar. Y las llamas inmediatamente empezaron a ir hacia donde estaba él, y él las condujo y él las sacó de ese gran potrero que había ahí y se las llevó a otro lugar para guardarlas y asegurarlas en la noche para que estuvieran a resguardo de cualquier situación peligrosa. Sin duda que nos vino a la memoria inmediatamente este pasaje de Jesús. El pastor con sus llamas, en este caso, el pastor con sus ovejas. Ellas reconocieron su físico en primer lugar, porque cuando él se bajó, ellas ya pusieron atención, reconocieron su voz, porque cuando las llamó empezaron a caminar, algunas apresuradas y otras un poco más lento, y con el silbido más agudo, las que estaban más lejos, empezaron a caminar también. Fue emocionante y una experiencia sin duda que nos dejó marcado en estas vacaciones. Esa relación especial de este pastor con sus ovejas. ¿Por qué lo reconocieron físicamente? ¿Por qué reconocieron su voz? ¿Por qué reconocieron su silbido? Porque sin duda había una relación muy estrecha entre este pastor y sus llamas. Él les da de comer, él las protege, él las cuida, él las refugia en la noche para que estén en un lugar seguro, y estas llamas, o las ovejas con su pastor, reconocen ese cuidado especial. El cuidado del pastor
el cuidado de Jesús, el buen pastor, es librarnos de peligros, es salvar nuestras vidas y darnos finalmente vida eterna. ¿Has necesitado alguna vez escuchar esa voz especial de Dios en tus oídos, de Jesús en tus oídos, que te hable claramente? A lo mejor tú me vas a decir que no la has escuchado, o algunos de ustedes a lo mejor sí la han escuchado. La experiencia que tenemos nosotros, cada uno de nosotros con Dios, es una experiencia única, especial. No todos tenemos la misma relación con nuestro Dios o con Jesús. Y de acuerdo a esa relación que tenemos con Dios o con Jesús, es esa relación íntima que cada uno debemos desarrollar para que en algún momento podamos escuchar claramente la voz de Dios que nos siga guiando, que nos responda a aquellas inquietudes que cada uno de nosotros tenemos. A lo mejor nosotros en alguna oportunidad queremos o necesitamos que Dios nos responda de alguna forma especial. Y a lo mejor hasta le ponemos una condición a Dios para que Él nos responda de cierta forma que nosotros queremos tener en ese momento. Pero Dios no siempre responde como nosotros queremos, o como nosotros creemos que Dios nos va a responder de acuerdo a lo mejor de la experiencia de otras personas. Esa respuesta va a estar ligada de acuerdo a lo que nosotros hemos caminado diariamente con Jesús, con Dios, y vamos conociendo lo que Jesús y Dios quiere de cada uno de nosotros, o va a responder de acuerdo a lo que esa relación que tenemos con Él, vamos a escuchar y entender la respuesta que Él nos dé en ese momento. En Primera de Reyes 19:11, quiero que leamos este texto y vamos a ver aquí a Elías, una experiencia de Elías. Y nos ilustra muy bien, y me gusta mucho este texto, estos versículos, porque nos muestran que Dios no siempre responde de la forma en que nosotros queremos o creemos que Dios nos va a responder. En Primera de Reyes 19:11 dice, el título es El Señor le ordenó a Elías. Elías venía de una experiencia dura y difícil como profeta de Dios, y estaba viviendo un periodo de persecución en el contexto de estos versículos que vamos a leer ahora. El versículo 11 del capítulo 19 dice, el Señor le ordenó a Elías, le dijo a Elías, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Qué emocionante y qué bonito este texto. Me encantaría que Dios en algún momento me dijese, Sergio, mira, anda a tal lugar, yo voy a estar ahí, voy a pasar por ese lugar y quiero estar contigo, quiero hablar contigo. Qué real sería esa vivencia con Dios. Sal y preséntate ante mí en la montaña porque yo estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Yo creo que Elías, al ver esto, al estar en esta montaña, sin duda él dijo, este es Dios que me está hablando y algo me quiere decir. Pero el Señor, dice, sigue el texto, no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Y a lo mejor Elías aquí dijo, bueno, aquí es Dios quien me está respondiendo sin duda. Un viento recio que partió la montaña y después un gran terremoto. Pero después del terremoto, el Señor tampoco estaba en el terremoto. El versículo 12 dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, una suave brisa.
una delicada brisa, que a lo mejor hasta Elías casi ni la sintió. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva. Allí estaba la presencia de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable en nuestro oído, pero quizás Dios no nos habla en nuestro oído, pero nos habla a través de un amigo, a través de alguna llamada de alguien, a través de algo que leamos, a través de la naturaleza. Pero tenemos que estar siempre sensibles a la respuesta de Dios. Dios no siempre nos responde de la forma que nosotros queremos o creemos o hemos visto en otras personas que les ha respondido. Pero si caminamos diariamente con Dios, si leemos todos los días la carta que Él nos dejó, su Biblia, su palabra, vamos a escuchar su voz en esos textos que estemos leyendo, vamos a aprender a conocerlo, a cómo Él actúa, a cómo Él se presenta ante nosotros. No sé si te ha pasado de repente, bueno, ahora casi no nos llegan cartas, podemos decir un WhatsApp, que nos llega un WhatsApp de un amigo, y cuando leemos ese WhatsApp, eso que nuestro amigo escribió es casi como estarlo escuchando como habla, porque lo que escribe es como Él es en su personalidad. Bueno, al leer la palabra de Dios, al tener esa relación tan íntima todos los días con Dios, al estar en silencio con Él, al esperar su respuesta después de leer su palabra, vamos a ir escuchando, vamos a ir identificando la palabra viva de Dios, de Jesús en nuestras vidas. Nuestro reto diario, nuestro desafío diario, es que a pesar de todo el ruido que tenemos en la ciudad, los que vivimos en una gran ciudad, de el bullicio que permanentemente tenemos, del movimiento, el ajetreo de las personas, es que podamos escuchar la voz de Dios cada día. Y eso solamente se logra conociendo a nuestro pastor, a nuestro buen pastor, y Él va a escuchar nuestra voz y nosotros vamos a escuchar su voz, así como la experiencia que les conté al principio de ese padre que pierde a su hijo o ese hijo que se perdió de sus padres. Quiero terminar esta reflexión leyendo el último texto que reafirma lo que hemos hablado ahora. Y eso lo encontramos en Juan, en el mismo capítulo 10 que estuvimos leyendo, pero ahora el versículo 27. ¿Qué dice Jesús aquí? Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.